Fredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del estado de Michoacán. Arquitecta Gladys Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad. Licenciado Roberto Monroy García, secretario de Turismo. Doctor Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente. Licenciada Yunuen Mejía Béjar, subsecretaria de Trabajo y Previsión Social. Adelante, señor gobernador. Buenos días a todos, a todas, gracias por acompañarnos. Vamos a tener la conferencia de prensa los lunes. Yunuen Mejía, subsecretaria de Desarrollo Económico, nos hablará del tema de la canasta básica. Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, nos hablará del avance del teleférico de Morelia. Alejandro Méndez, secretario de Medio Ambiente, nos va a dar el informe, un corte de cómo vamos con Guardián Forestal y la aplicación de Profores a Boqueiro. Se suma Costco a solicitarle a sus proveedores en el mercado norteamericano la certificación Profores Abocado. La Villa Navideña 2025, Roberto Monroy, y hablaremos también de este aumento al salario mínimo anunciado por la presidenta Sheinbaum, el beneficio salarial que trae a más de 300,000 trabajadores en Michoacán. Yunuen, adelante. Buenos días a todos y a todas. Con tu permiso, gobernador, vamos a dar la información de la canasta básica como cada semana se presenta a ustedes. La primera lámina que ustedes pueden ver es la información general y la inflación en alimentos, que como podemos notar es menor siempre en alimentos. La siguiente, por favor. Estos son los 25 productos de la canasta básica que nosotros presentamos cada 8 días. Estos productos están compuestos por proteínas, carbohidratos, vegetales, todo lo que una familia de entre 4 y 5 miembros necesita para una alimentación en una semana. La siguiente, por favor. Estos son los precios de la canasta básica y donde encontramos los precios de estos 25 productos más económicos. En el caso de Uruapan es en Soriana, que se encuentra en 1,147 pesos con 20 centavos. En el puerto de Lázaro Cárdenas es en Bodega Aurrerá en 1,248 pesos con 70 centavos. En Apatzingán también es en Bodega Aurrerá en 1,152 pesos y 80 centavos. En el caso de Morelia, como nos tiene muy acostumbrados el tianguis de la feria, se encuentra por debajo de los 1,000 pesos estos 25 productos, en 975 pesos en el tianguis de la feria. En el caso de Zamora es en el mercado municipal en 1,256 pesos con 60 centavos. Nos da mucho gusto que otro mercado más, en este caso el municipal en Zamora, se encuentre también dentro de los precios más económicos. En Zitácuaro, en Superche, en 1,173 pesos con 90 centavos encontramos esta canasta básica. Hemos encontrado el precio más económico en Morelia, en el tianguis de la feria, y en 1,390, en este caso no fue en el puerto de Lázaro Cárdenas, sino en Zamora, donde encontramos este precio más costoso. La siguiente, la proteína, que es un producto de consumo muy michoacano y muy mexicano, que es básico en el caso del huevo. En los mercados municipales, tanto en Uruapan como en Lázaro Cárdenas, como en Morelia, en el tianguis de la feria, es donde encontramos esta proteína mucho más económica, entre un 40 y hasta un 50% más económica en este lugar que en los centros comerciales o en las grandes cadenas. En el caso del limón, el limón michoacano, que es el limón con semilla, como todos ustedes saben, y el limón sin semilla lo encontramos más económico en Morelia, en el tianguis de la feria, nuevamente por mucho, hasta un 250% más económico que en algunos lugares de cadena, y en el caso del limón sin semilla en 17 pesos. En Uruapan en 22 pesos en el mercado, y el limón con semilla lo encontramos en 22, y el sin semilla en 36 pesos. En el puerto de Lázaro Cárdenas en 22 pesos y en el caso del limón sin semilla en 36 pesos, también en el mercado municipal. ¿Es cuánto, señor gobernador? Gracias. Gracias, Yunuen. Bueno, Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, con avances del teleférico de Morelia. Adelante, Gladys. Gracias, gobernador. Buenos días a todas, a todos. El día de hoy vamos a presentar avances de este proyecto de modernización de la movilidad en la capital michoacana. Adelante.
Aquí vemos, además de identificar la ubicación de todas nuestras estaciones, podemos ver los avances. El día de hoy, pues, anunciamos que tenemos un avance del 60%, gobernador, de este teleférico, y es un avance muy importante. Esto quiere decir que prácticamente el sistema electromecánico está en 98%, es decir, ya está fabricado, ya está en algunas estaciones colocado. Hoy iniciamos con la 2, pero además ese 2% que nos falta es únicamente cuando ya se instala en su totalidad, es decir, ya aquí en Morelia está el 100% del sistema. Adelante. En la estación 1, que es donde tenemos más avance, ya arrojamos un 75% de avance. ¿Esto qué significa? Que el sistema está al 100, ya colocado, incluso subimos una de las cabinas ya para iniciar algunos ajustes y continuamos con trabajos de albañilería que prácticamente ya esta semana vamos a empezar a forrar ya fachada, gobernador, ya esta es la que tiene más avance. Adelante. En la estación 2 ya tenemos un avance del 55%. ¿Hasta dónde está? Esta es la técnica 100, ahí en la Eduardo Ruiz. Esta en la avenida Pedregal, donde está el tianguis. Prácticamente ahí, como vemos en la imagen, ya todo lo que es el esqueleto ya está prácticamente terminado. Adelante. En la estación 3, que es de la colonia Primo Tapia, también tenemos un avance del 54%. Esto, en cada una de las estaciones se cuenta el avance del sistema electromecánico, por eso nos arroja números tan altos. Adelante. En la estación número 4 del Obelisco también tenemos ya un avance del 52%. Esta semana iniciamos ya el colado de esas columnas faltantes. El sistema constructivo combina lo que es estructura metálica y también estructura de concreto. Adelante. En la estación 5 de Ciudad Universitaria, esta semana estaremos colando columnas, ya se terminaron los cabezales, que también son una parte fundamental de la estructura. Vemos en la parte de atrás de la imagen que estamos culminando con cimentaciones de la segunda parte de la estación. Ahí es donde vamos a tener un parking de cabinas, por eso es que está dividido en dos. Adelante. La estación 6, que tenemos una cimentación superficial prácticamente ya terminada, gobernador. Esta es la estación del zoológico, que ya presenta un avance casi del 50%. ¿Cómo vamos con las torres? Ya tenemos 7 torres concluidas. Este mes vamos a concluir otras 6. Prácticamente ya estaríamos concluyendo la conexión de 2 estaciones, de la primera con la 2 y la 2 con la 3. Prácticamente esas son las torres que vamos a estar concluyendo. Vamos a ver un pequeño video. La capital michoacana avanza sin descanso. Estamos listos para cerrar el año con más del 50% en la consolidación de un proyecto que transformará para siempre la movilidad de Morelia. En la estación 1 del teleférico ya se concluyó la instalación del sistema electromecánico y se realizó el montaje de la primer cabina. Esta acción permite sincronizar la obra civil con el equipamiento técnico y comenzar las pruebas que garantizarán su óptimo funcionamiento. En la estación 2 se culminó la colocación de las columnas prefabricadas y, durante esta semana, iniciará la instalación del sistema electromecánico. La estación 3, ubicada en la colonia Primo Tapia, ya concluyó el montaje de columnas prefabricadas, lo que da paso al armado de la estructura metálica que dará forma a la estación. La estación 4, ubicada en Obelisco Lázaro Cárdenas, se encuentra en proceso de culminar su acondicionamiento del soporte del sistema electromecánico en el bucle norte. La estación 5 avanza en la implementación de columnas Leiner y se preparan para las adecuaciones que permitirán recibir el sistema electromecánico. Y en la estación 6, el proceso de cimentación superficial presenta un avance del 92%, el cual quedará concluido esta semana para dar inicio a la instalación de la megaestructura. Hasta el momento se han colocado 7 torres y durante diciembre se instalarán 6 más. El proyecto avanza conforme a lo programado. Cada torre, cada cable y cada estructura nos acercan al propósito que nos inspira: que el próximo año la capital michoacana vuele por las alturas en un transporte moderno, ecológico y eficiente. Con estas acciones, Michoacán construye un mejor Morelia. Michoacán es mejor. Aquí un punto a destacar, gobernador, es que el teleférico pues no llega solo, llega con una serie de obras complementarias, como es el rescate de espacios públicos, espacios recreativos, de deporte, obras obviamente con perspectiva de género, algunos senderos seguros y obras inclusivas. Para esto hay una bolsa de 100 millones de pesos adicionales a teleférico
para hacer este tipo de obras complementarias. Adelante. Pues como podemos ver, prácticamente este avance del teleférico nos da un total del 60% y en el siguiente año, gobernador, a la par de continuar con este avance, iniciaremos con las obras complementarias. Es cuanto, gracias. Gracias, Gladys. Alejandro Méndez con el tema de Profores a Boqueiro. Con su permiso, señor gobernador, para informarle de los avances, le sigue, por favor. Nuestra certificación de Profores Abocado lo que implica es que los empaques no compren fruto de huertas que tengan deforestación posterior a enero de 2018, que se hayan establecido en predios incendiados después del año 2012 o que cuenten con denuncias ambientales vigentes. La que sigue. Hasta el momento hay 37 empaques que están participando en Michoacán, incluso en Jalisco también, y esto equivale al volumen de un volumen aproximado del 90% de la exportación, es decir, casi el 100% ya de la exportación de Michoacán va libre de deforestación a partir de este año base. Van más de 900,000 revisiones que se han hecho de cortes con el guardián forestal y los huertos que no pasan han sido rechazados. Esto es relevante, sobre todo en el contexto del TEMEC, que tenemos una queja en el TEMEC vigente y bueno, como nos indicó el señor gobernador, el Estado de Michoacán no puede ser omiso ante esta situación. Que fue en junio de este año, se enviaron cartas a supermercados de Estados Unidos, a retailers, a distintas cadenas de servicio, Whole Foods, Walmart, Kroger, Target. Y bueno, la que sigue, por favor. Nos han estado ayudando en esto o han estado colaborando con nosotros estas organizaciones y algunas otras, una coalición de organizaciones no gubernamentales, que hay que decirlo, estas organizaciones, Climate Rights y algunas de ellas, son las que estaban pidiendo que se cerrara la frontera al aguacate michoacano. Estas organizaciones son las que le pidieron a los senadores de Estados Unidos que en febrero del 2024 le mandaron una carta al Departamento de Estado, al Departamento de Agricultura, para que hiciera algo contra el aguacate de Michoacán que estaba deforestando. Ahora estas organizaciones auditaron nuestro sistema, lo han revisado y lo encontraron confiable y ahora ellas son las principales promotoras en Estados Unidos, sobre todo con estas cadenas comerciales. La que sigue, por favor. Recientemente, la última noticia es que Costco, en su reporte anual de sostenibilidad, informó que va a empezar a exigir a sus proveedores, es decir, a los empaques que le venden a Costco, que usen, para el caso de México, la certificación Proforest Abocado. Esta estrategia la implementan en productos que le llaman ellos de alto riesgo, como es el caso del aguacate, que ha estado involucrado pues, en estas investigaciones que han hecho distintas organizaciones no gubernamentales, donde encuentran que ha habido una presión hacia el bosque en Michoacán. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que ofrece nuestra certificación? Ellos encontraron que es una trazabilidad ambiental completa, es una certificación que no depende de productores o empacadores, que es imparcial, tiene una evidencia científica importante y también próximamente estaremos verificando también la huella hídrica de los aguacates porque distintas huertas en distintos puntos de la entidad consumen distinta cantidad de agua. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está la imagen, está en la página de Costco, por ahí está la liga, donde ahí está el reporte de sustentabilidad, ahí en azulito se ve el Proforest, pero ya estamos junto con la certificación de Rainforest Alliance o la de Fair Trade, que son certificaciones reconocidas internacionalmente. La que sigue, por favor. Bueno, ahí está la página donde pueden ustedes encontrar esta situación y para nosotros es una buena noticia porque Costco es uno de los consumidores importantes, creo que alrededor del 30% del mercado estadounidense lo surte Costco. Es todo por mi parte, gobernador. Gracias, secretario. Bueno, Villa Navideña, Roberto Monroy. Buenos días, gobernador, a todos, muchas gracias. Primero, por favor, bueno, por quinta ocasión se presenta la Villa Navideña, ahora 2025, del 13 de diciembre, es decir, el próximo sábado, hasta el 7 de enero.
La que sigue, por favor, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. Ahí está un poco la ubicación, nuevamente utilizando los jardines, los estacionamientos. Tendremos juegos mecánicos, zona gastronómica, el nacimiento artesanal, el área del árbol monumental también en los jardines y la pista de hielo, que estará funcionando de 11 de la mañana a 8:30 de la noche. El horario general de 11 a 10, la pista de 11 a 8:30, los juegos mecánicos de 12 del día a las 10 de la noche. También habrá para algunas colonias, para algunas escuelas en la mañana, de forma gratuita el acceso, coordinados con el DIF estatal. Adelante, por favor. Bueno, es lo que se presenta. El nacimiento artesanal, el árbol, será el 13 de diciembre a las 18:30 horas y se presenta nuevamente por tercer año Donovan Carrillo, que es el primer mexicano que ha logrado ahora tener su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno el próximo año. Adelante, por favor. Se cerrará el 25 de diciembre y el 1 de enero estará cerrada la pista de hielo. Adelante, por favor. Y vemos este videito. Hola, soy Donovan Carrillo. Me da mucho gusto regresar a Michoacán un año más. Quiero invitarlos a que me acompañen a la inauguración de la pista de hielo y la villa navideña el próximo 13 de diciembre a las 6:30 de la tarde en el Centro de Convenciones de Morelia. Nos vemos pronto, Michoacán, el alma de México. Gracias, Roberto. Y bueno, vamos a ver el tema de este anuncio que hizo la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, de el aumento al salario público. Hay quien dice que la fortaleza de la Cuarta Transformación del gobierno del presidente Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto a la movilidad social que ha permitido sacar de la pobreza a más de 13 millones de mexicanos, tiene que ver con dos temas. Uno, los programas sociales del bienestar, pero también el otro gran brazo de política social, económica, es el aumento al salario mínimo. El salario mínimo el próximo año será de 315 pesos en Michoacán. Esto representa un aumento del 154% en los últimos 7 años respecto al 2018. Esto es un aumento muy considerable. Adelante. Y bueno, esta es una perspectiva. En 2018 un salario mínimo de 88 pesos diarios alcanzaba para 0.79 canastas urbanas según Coneval. ¿Qué se adquiría con eso en 2018? 6.5 kilogramos de tortilla, 3.1 kilogramos de frijol y 3.2 kilogramos de huevo. Ahora se ha más que duplicado la posibilidad de consumo. Ahora alcanza para 14.8 kilos de tortilla, 7.1 kilos de frijol o 6.5 kilos de huevo y alcanza para mucho más el salario mínimo. Adelante. Una pregunta que me hacían y que varias señalaban es ¿a cuántos michoacanas aquí en el estado, a cuántos beneficia? Pues en base a los datos oficiales, el beneficio del aumento al salario mínimo será para 325,000 trabajadores en Michoacán que recibirán este incremento, es decir, es un impacto bastante importante, bastante considerable el aumento al salario mínimo también en nuestro estado. Seguramente habrá mucho más beneficiarios de manera directa porque el salario mínimo regula no nada más el salario de los trabajadores formales, sino que también regula económicamente los salarios del mercado informal. Digo, para que nadie trabaje por menos de 315 pesos en el estado. Esa es una gran noticia y se rompió el mito de que si se aumentaba el salario mínimo, la inflación se iba a salir de control. Eso ya quedó en el olvido, en un mito neoliberal, y creo que esto es una acción muy contundente de la presidenta y beneficia de manera directa en primer término a 325,000 trabajadores y trabajadoras del estado de Michoacán.
Bueno, adelante. A continuación, el diálogo con los medios de comunicación. Primer pregunta, Marcos Morales, Red 113. Gracias, gobernador, secretarios, compañeros, buenos días. Buenos días. Primeramente, gobernador, el día de ayer estuvo en recorrido en Coahuayana, visitó las personas lesionadas. ¿Nos podría comentar qué es lo que ocurrió, cuál es la situación actual en este municipio? ¿Qué? ¿Qué es lo que ocurrió y la situación actual que prevalece en el municipio? Bueno, ayer se dio esta visita, estuve ahí, atendimos a las víctimas indirectas, a los familiares de todos y cada uno de ellos. Tuvimos una reunión como 2 horas, asistió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Víctimas, también el subsecretario de Derechos Humanos, el fiscal, el gobernador, un servidor, estuve ahí con ellos, con ellas, escuchándolos, atendiéndolos, el presidente municipal también de Coahuayana, y nos acompañó también la Marina Armada de México en esta reunión. Dentro de todo el impacto de este tema, complejo, muy delicado, hay un dato que creo que es relevante, que no hubo víctimas civiles que lamentar. En el caso de los policías comunitarios y de el tema de los elementos, se está atendiendo la situación, se está dando puntual seguimiento desde el día sábado. Se actuó de manera inmediata, llegaron a las pocas horas del tema 7 helicópteros, 5 de la Marina, 2 del gobierno del estado. De manera inmediata llegaron también las fuerzas de seguridad. Ahí en Coahuayana hay una ENA, que son estaciones navales avanzadas, es un cuartel de la Marina, y se actuó de inmediato, se le va a dar seguimiento, como todos ustedes saben, porque están enterados, informados. La FGR lo informó ayer el fiscal, Carlos Torres Piña, atrajo el caso por lo relativo al tema del uso de los explosivos. En el caso de las víctimas, ¿seguimos mismo número, 5 fallecidos y 7 lesionados? Es el número que dio ayer el fiscal general de Justicia del Estado. Gracias. Por otro lado, esta madrugada ya se realiza la aprobación del presupuesto 2026. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene? ¿Algunas instancias o dependencias se fortalecen o cuáles serían? Bueno, un dato es que va a haber una inversión muy importante, más de 1,450 millones de pesos extras para todas las instancias de seguridad. Va a haber un aumento del 20% prácticamente a la Fiscalía del Estado, un aumento muy considerable también para el Poder Judicial del Estado de Michoacán, para los cerezos, para la Secretaría de Seguridad Pública. La intención es fortalecer todo el esquema ampliado de seguridad pública en el Estado, por eso este aumento. Y allí, el día de hoy, sí, en la madrugada, los diputados, diputadas aprobaron por unanimidad el presupuesto. Yo agradezco la sensibilidad de diputadas y diputados de haber aprobado este presupuesto por unanimidad. Había 39 diputados y la aprobaron los 39 diputados. Gracias. Finalmente, se detuvo al hermano de Arquímedes Ceguera por extracción de minerales. Recordar que el actual vocal de Sedemún, a su vez, también fue detenido en 2014 cuando era alcalde. ¿Qué información nos puede compartir al respecto? Solo tenemos información de que fue una acción de la FGR. Estamos nosotros también pidiendo alguna información, indagando al respecto. Gracias. Siguiente pregunta, Ernesto Martínez, periódico La Jornada. Sí, buen día. Gobernador, no sé qué hipótesis tengan en torno al atentado del sábado pasado, pero se podía interpretar que fue una respuesta por parte de la delincuencia organizada en el sentido pues de que se está aplicando el Plan Michoacán, es decir, puede ser una respuesta o tienen algunas otras hipótesis. Sería especular, es una especulación en sí mismo. Lo que informe la FGR, ayer hubo una información muy precisa del secretario de Gobierno de Michoacán y del fiscal respecto a indicios, datos que tenemos. Se informó con mucha precisión. Hay equipos de peritos, tanto de la FGR, de la
Guardia Civil del Estado, de nuestro equipo antiexplosivos, de la Fiscalía, y será la FGR quien dé los avances. Lo demás es especulación. Ayer hubo una conferencia muy detallada del fiscal del Estado y del secretario de Gobierno de Michoacán. Siguiente pregunta, Alberto Infante, changunga.com. ¿Qué tal? Buenos días, gobernador, Buenos compañeros, secretarios. Preguntarle a la secretaria de Movilidad sobre esta tarjeta que presentaron allá en Uruapan, cómo se va a adquirir, cómo se va a recargar, cuál va a ser su funcionamiento para el teleférico y el transporte público. Muy bien, adelante Gladys. Gracias. Esta tarjeta se va a poder adquirir en las estaciones del teleférico, pero también vamos a hacer una firma de un convenio para que se pueda vender en Oxxos, en Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro y también en las oficinas de los ayuntamientos, es decir, tanto en Morelia como en Uruapan. ¿El costo de la tarjeta cuál sería o va a ser gratuita? El costo general de la tarjeta es de 12 pesos. El gobernador nos ha pedido que las primeras las podamos regalar para los primeros usuarios que la adquieran y posterior el costo es de 12 pesos. Por otro lado, gobernador, de nueva cuenta se da un suceso donde hay animalitos envenenados. Ahora fue en Apaxingán y Nueva Italia. Preguntarle si hacen falta medidas. Apaxingán no es Nueva Italia. Apaxingán y Nueva Italia. En los dos. Ajá, en los muy dos. Preguntarle si hacen falta medidas más graves. Hay animalistas que tienen preocupación de que esto se vuelva una práctica habitual en el Estado. Es un delito. Y en la reforma constitucional que envié al Congreso la semana pasada se estipula también los derechos animalistas en la Constitución, que yo espero que el Congreso pronto analice el tema, porque hemos tenido varios episodios lamentables de este tipo en varias regiones del Estado, y sí tiene que darse mayor elementos a la Fiscalía, a los municipios, para que se visibilice el tema como lo que es, como un delito en contra de los animales, ¿sí? Es un tema que debe elevarse a rango constitucional, por eso en la reforma que envié se contempla. ¿Vale? Muy bien. Siguiente pregunta, Celic Mendoza, Monitor Expreso. Buenos días. Buenos días. En cuestión a la situación del presupuesto y también, pues tendría que ver el incremento salarial. ¿Qué pasará con estos trabajadores que están protestando del sector salud, los 3,500? Sabemos que hay un incremento al sector salud, incluso se podría destinar de este recurso a estas peticiones que están realizando para regularizarlos? Pues mira, hay un diálogo y es el IMSS Bienestar quien tiene que entrar a este tema. Ya se les comentó a las líderes y líderes sindicales de esta situación. La prioridad son la edificación, la construcción de hospitales, la prioridad son los servicios médicos, la prioridad son las medicinas, la prioridad es que el sistema de salud se mantenga operativo, a flote, prestando los servicios como debe ser, y esa es la prioridad. O sea, la prioridad son los ciudadanos, es la atención médica, lo que tenemos como prioridad elemental. El otro tema es un tema que tiene que revisar el IMSS Bienestar. Okay. Por otro lado, hace unos momentos estuvieron protestando viudas, viudos, beneficiarios de docentes y también trabajadores y también maestras que murieron y pues no les pagaron sus seguros de vida. Hay un atraso de 8 años en esto y también son alrededor de 200 familias afectadas con un pago a promedio de 50, 70 millones de pesos. Yo sé que hay autonomía en la Universidad Michoacana, pero pues podría el gobierno, no sé, exhortar, intervenir en esta situación para que ya se paguen, porque ni siquiera en esta administración que fallecieron trabajadores no se les ha pagado tampoco sus seguros de vida. Bueno, sí, fue una manifestación aquí en Casa Michoacán de algunos deudos y de algunas personas por algo que se llama la marcha. Pagos de marcha. Sí, los pagos de marcha cuando fallece algún maestro o maestra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un tema interno de la universidad. Nosotros estamos tomando conocimiento del tema,
la Secretaría de Gobierno, está atendiendo a las personas para saber específicamente este reclamo que hay en el tema específico, y pues lo que sí es que es un tema de la universidad, por lo que logramos apreciar de manera muy clara, ¿sí? Como tú mismo lo estás señalando, y es entonces una situación que debe atenderse. Gracias. Última pregunta, Silvia Hernández, Exeni Noticias. Alguna solicitud formal de municipios que estén pidiendo ayuda financiera, un rescate financiero. El viernes nos mencionaba ya de algunos, por lo menos de una veintena. Más o menos. ¿Cuáles son? Y respecto al medio ambiente, al secretario, si ya tiene conocimiento de el conteo de las mariposas monarca, de cómo se están estableciendo en los bosques en Michoacán. Gracias. ¿Cuándo se da el conteo? ¿Al final de la temporada? Sí, todavía lo están haciendo. Sí, ¿verdad? Pero sí se presume que hay más que el año pasado. Bueno, pero no, pero no hay todavía el conteo oficial. daremos la información de la mariposa monarca cuando ¿quién da el dato? La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, es quien da el dato. Es una institución federal de medio ambiente, y en cuanto lo tengamos lo daremos a conocer. Y el tema de los municipios, año con año, algunos municipios piden algún adelanto de participaciones, y el secretario de Finanzas está atendiendo esa situación. Son más o menos como 20 municipios, lo vuelvo a señalar, que están solicitando algún respaldo, algún apoyo. Es muy importante que los municipios hagan esfuerzos por sanear sus finanzas, por hacer una buena recaudación, por ejercer bien el presupuesto y evitar, sobre todo, gastar de más, ajustarse, digamos, a lo que se presupuesta, y se va a apoyar, a respaldar a los municipios que están solicitando estos adelantos de prerrogativas del año 2026. Es decir, se les adelanta presupuesto del 26, que pues no van a poder disponer en el 26 porque tienen que cubrir lo que se les adelantó. ¿Va? No tengo la lista ahorita, pero lo vuelvo a señalar, son como una veintena de municipios. Es todo, señor gobernador. Gracias, buena semana. El gobierno del estado de Michoacán les agradece a todos su cobertura, deseando que tengan exitosa semana.